Sí, buen día, Pepe, gracias por acompañarnos. Buen día para ti, Alexis, Diego, Nivia, toda la familia de FM Gente y a toda la audiencia. Así que es un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, me imagino las vivencias en este momento, y elegimos una persona ahí un poco en base a la experiencia, a la militancia política, y también porque habría muchas personas, y hay muchas que vivieron esa instancia, ¿no?, que aún disfrutan de la vida. Pero creo que Pepe tiene un anecdotario muy amplio, y además en ese momento, ¿dónde estabas un día como el de hoy hace 50 años, Pepe? Bueno, nosotros vivíamos en Manantiales, pero habíamos alquilado un apartamento por el invierno en Punta del Este para estar más cerca de los trabajos y eso, y estábamos me despierto, le digo a mi señora, prendo la radio y siento una marcha militar, hago zapping, y en todas la misma marcha, digo, bueno, se vino el golpe, no puede ser, sí, ya está, y quedamos escuchando. Era esta marcha, la marcha 25 de agosto, ¿no? No me acuerdo si era la marcha, porque pasaban varias, pero la marcha 25 de agosto vino. Era terrible, porque era la que pasaba los informativos a las 8 de la noche, de todos los que habían sido apresados y los que juzgaban en los juzgados militares y todo ese tipo de cosas. Entonces, una marcha que era linda desde el punto de vista militar, se ve que era, pero que hoy es una marcha que nos trae muy feos recuerdos, ¿no? Y bueno, ese día amanecimos ya con esa imagen de la dictadura que uno sospechaba que se venía. 3 días antes había estado Wilson acá, en Maldonado, y habíamos tenido un acto en la plaza. Yo estaba exactamente detrás de él, en el estrado, cuando él hablaba, en la plaza de Maldonado. Y tuvimos unas reuniones allí, pero que ya sabíamos que las cosas estaban muy complicadas. Él tenía todavía la esperanza que hubiera alguna reacción, pero después era prácticamente imposible escapar a la situación que se venía dando en el país. Sí, porque desde el 9 de febrero que también se había... Pero además, Alexis, para llegar al 9 de febrero, ya el 9 de febrero reventó una parte del problema. Porque digo reventó, y lo digo no con un término usual, sino que fue así. Los militares estaban ya salidos de sus competencias, porque inclusive, por ejemplo, Luis Barrios Tassano era secretario de la presidencia. Él renunció el 7 de febrero y se fue. No se le vio por unos días, había desaparecido porque había tenido un conflicto muy severo, hasta un encontronazo hasta prácticamente físico, con un general que quería hablar en la salida del Palacio Esteves. En esa época la Casa de Gobierno era el Palacio Esteves, que está al lado de la actual Torre Ejecutiva, y tenía una reunión con el presidente de la República. El militar sale y los periodistas quieren entrevistarlo, y él se aprestaba a hablar, y Luis se le interpuso, le dijo: el militar no habla, y hubo unos empujones y algo más de repente allí. Claro. Y él renunció y no fue partícipe de toda la situación que vino a continuación. Bordaberry, recordemos que el 9 de febrero él había convocado a un respaldo que le diera el pueblo, y habían 200 personas en la Plaza de Independencia cuando él se asoma a los balcones para hablar. O sea que ya había perdido un respaldo que del cual no lo reconquistó nunca, porque en el tramo que va del 9 de febrero al 27 de junio fue cada vez peor la situación. Sí, además ya los militares el 9, tras el pacto de Boisolanza, de la reunión ahí en Boisolanza, y la creación del COSENA, el Consejo de Seguridad Nacional, ya a partir de ahí las cartas creo que estaban echadas, era cuestión de tiempo. Exactamente. Además, no nos olvidemos que
en ese momento de febrero, que el febrero amargo, como le llamó Ricardo Vasconcellos, que realmente fue así. El contraalmirante Zorrilla era el comandante de la Armada Nacional y cerró la Ciudad Vieja, cerró todo como para defender desde la Plaza Independencia toda la parte hasta el puerto, pero no tuvo el respaldo de toda la fuerza. Bueno, si seremos un país chico y con pocos recursos en la Marina, que bastó que se sublevara un tenderredes, el tenderredes Huracán, que estaba en la bahía, para que se le sublevara a Zorrilla, para que la defensa que quería armar Zorrilla de las instituciones en ese momento se derrumbara. Aparte, el ejército había estado presionando. Pero hay una cosa que yo creo que también conviene destacar, porque siempre la visión de todas estas cosas viene desde Montevideo, lo que pasó en Montevideo para acá, para allá. Acá teníamos dos cuarteles, uno al lado del otro, uno de la Marina, de la base aeronaval, y la otra el batallón de ingenieros del ejército. Casualmente los dos comandantes de cada una de esas unidades militares eran de apellido Bianchi. Es verdad. No eran parientes ni nada por el estilo, pero Raúl Bianchi, que era de San Carlos, amigo, claro, era el de la Marina, y obedeció a su formación democrática. Hombre del Partido Colorado. Hombre del Partido Colorado, claro, sí, señor. Hijo de Raúl Bianchi. Raúl Bianchi, que era agrimensor además. Además, exactamente, sí. Y profesor. Y profesor. Raúl, en la base aeronaval, se parapetó y se enfrentaron los dos Bianchi con sus respectivas unidades ahí. No hubo nada, no hubo un enfrentamiento nada más que de posiciones, pero tomaron posición, dice las que cosas seguían, uno de cada lado de la línea. Uno de cada lado del alambrado, porque del alambrado, cerca, exacto. Pero hubiera sido uno de los hechos que habría sido más complicado, porque son dos unidades militares que se enfrentaban muy próximas una a la otra. Entonces, porque esas cosas también hay que rescatarlas por lo que pasó en nuestras ciudades del interior. Porque hoy todos hablan de lo que le pasó a fulano, que lo llevaron en Montevideo, la protesta de este otro. Yo escuché hoy que decía que Tarigo entregó un ejemplar del diario, del semanario del Opinar. Sí. Y bueno, pero yo tomaba cuando salió Opinar, eso fue después, bueno, fue en ese momento. No, eso ya fue posterior, ¿verdad? Después del 80. Yo salía con el semanario Opinar a caminar por la calle Román Guerra y por la calle Sarandí, cuadras y cuadras, con el levantado, como que lo iba leyendo, mirando para abajo, no tropezar con alguna baldosa, mirando la contratapa, para que se pudiera leer la tapa del diario donde decía Opinar, para propagandear, porque era el único. En ese momento todavía no salía La Democracia, que fue el semanario que sacamos en el Partido Nacional y Por la Patria. Y bueno, pero Opinar era en ese momento la única posibilidad de mostrar algo distinto, porque el diario El Día estaba también apagado, no estaba como los demás órganos de prensa. Estaban dominados. Diarios estaban dominados, estaban con la espada de Damocles arriba, pero Opinar todavía no. Y ahí era donde se muestra eso. Y me acuerdo de ver al pajarito Jaurena, a Daois Jaurena, que pasaba en su coche, tenía un Opel Record, pasaba con unos enormes retratos de Valle y Ordóñez, y vote no cuando el no, pero bien grande, se los pasaba y los pasaba por todos lados, y hacía ese tipo de cosas que eran desafíos a la dictadura, desafíos al congelamiento que tenía la sociedad en ese momento. Y en un momento uno trata de imaginarse esa época, ¿no? En un momento de
de un gobierno opresor, de un gobierno que quizás te podía llevar detenido por lo que cuentan los mayores, por tener un disco de Citarrosa en tu casa o por un montón de cuestiones. Esas pequeñas victorias que el militante que andaba desafiante podía llevarse, ¿no? Que capaz que, visto a la distancia, dice, no me diga que caminar con un diario abierto por una calle del centro de Maldonado puede ser una victoria contra un gobierno, y sin embargo, capaz que era una señal y era una cocarda que se podía notar aquel militante. ¿Cuáles eran esas cosas que ustedes sentían, esto es una victoria, esto es un triunfo que estamos teniendo, mínimo un partido ganado en un campeonato que estamos perdiendo tan feo? Exactamente, sí, es así, Diego, lo sentíamos todos como una victoria, inclusive, te digo más, para poner a un adhesivo de Aparicio Saravia o de Leandro Gómez, que yo los tenía los dos en el auto mío, era todo un riesgo que se asumía, porque no sabía cuál podía ser el efecto, porque además te podía encontrar cualquier agente del gobierno uniformado o no uniformado, pero te podía llevar. Ahora, todo eso pasa porque las dictaduras engendran ese tipo de personajes que de pronto son personas oscuras o personas normales en su vida, en fin, y cuando se sienten con un mínimo de poder, explotan y tratan de oprimir al otro. Bueno, eso tenés mucha razón, porque a veces habían personal que no tenía grados o personal dependiente de las, y querían ser más realistas que el rey, ¿no? Y por eso cualquier policía o cualquier soldado de los que andaban en la calle tomaba la decisión de llevarte detenido, sin que mediara nada, ¿no? Y aunque no te llevara detenido, Alexis, había otro tipo de cosas mínimas. Por ejemplo, tú encontrabas un policía en la calle de repente y te paraba, te hacía parar el auto y dice, lléveme a tal lado. No pasaba nada, ibas conversando normalmente con él, pero en otro momento no lo hacían. Claro. Ni es lo que corresponde, además. Wow. Porque te daba la orden de lléveme. Y ahora el problema era si no lo llevabas, ahí sí. Pero bien, esto fue durante el desarrollo de la dictadura, ¿verdad? Nosotros estamos hablando hoy y recordando el hecho ocurrido el 27 de... La madrugada del 27. Sí, madrugada, a mí me quedó una pregunta colgada ahí sobre Dime. ¿Era la crónica o una muerte anunciada? Poder despertarse, prender la radio y escuchar una marcha y decirle a su señora, es el golpe de Estado. O sea, lo estaban esperando de un momento a otro. Sí, ¿cómo te diría? Es como cuando tú sientes los truenos, los relámpagos, y sientes que el agua se viene, que es inminente. Bueno, eso era cuestión de horas prácticamente. Porque además estaba el problema que ahora voy a comentar, del propio 27. Y si ustedes me permiten, yo traje acá, voy a dar lectura al decreto de disolución de las cámaras de Bordaberry, que es interesante. Si me permiten, voy a leer una parte nada más porque el decreto es más largo. Este es estoy leyendo del diario oficial, no realmente del Registro Nacional de Leyes y Decretos, ¿no? Es el decreto 464-973. Y dice, se declaran disueltas la Cámara de Senadores y la Cámara de Representantes y se crea un Consejo de Estado. Este es con lo que encabeza. Y dice Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa Nacional, Montevideo, 27 de junio de 1973. Este es el decreto de Bordaberry. Visto la actual situación institucional de la República, resultando, uno, que la realidad político-institucional del país demuestra un paulatino, aunque cierto y grave descaecimiento de las normas constitucionales y legales que consagran derechos y confieren competencias a las autoridades estatales. Este proceso iniciado tiempo atrás
adquiere hoy caracteres extremos por la parálisis que se crea en la dinámica de las instituciones públicas. Y acá yo antes voy a parar, porque vean lo que dice. Que la realidad político-institucional del país demuestra un paulatino, aunque cierto y grave, descaecimiento de las normas constitucionales y legales que consagran derechos y confieren competencias a las autoridades. No hay otra cosa de mayor gravedad que este mismo decreto para lo que el decreto dice. O sea, el descaecimiento de las instituciones, de las normas constitucionales, porque este decreto no tiene un amparo en la Constitución de la República. Esto es un decreto de fuerza bruta. ¿Cuándo puede disolver el Poder Ejecutivo las cámaras? En los casos que se da previstos en la Constitución. Eso es el procedimiento de la censura de los artículos 147 y 148 de la Constitución, cuando se produce la censura a un ministro, pierde el gobierno, y el gobierno resuelve disolver las cámaras, sí, y llamar a elecciones con un plazo máximo de 90 días. Exactamente. Eso es un procedimiento constitucional. Ahí está. Pero este no. Simplemente disolvió porque inventó que las instituciones estaban alteradas y no se estaban cumpliendo y garantizando los derechos. Ahora, ¿cómo se va a garantizar los derechos? Porque después... Pero estábamos en medidas prontas de seguridad en aquel momento. También había medidas prontas de seguridad y supresión de garantías individuales. Por eso, que no estaba vigente. Eso es el artículo 31 de la Constitución, que admite... Y lo mismo que las medidas prontas de seguridad, el artículo 160. Es decir, que yo creo que se habían implantado, después se levantó, creo que en el gobierno de Pacheco se habían implantado. Exactamente. Y por lo tanto no estaban vigentes ninguno de los derechos. Bueno, nosotros votamos en las elecciones de 1971 con medidas prontas de seguridad. O sea que había... Pero se respetó. No era tampoco que ahí... no era lo mismo, ¿no? Claro. Pero hay una cosa, Alexis, que quiero comentar, que es el punto 3 de del fundamento de este decreto de Bordaberry, que dice que la no consideración por la Cámara de Senadores de la solicitud de desafuero de un senador efectuado por la justicia militar competente por la comisión de delitos de lesa humanidad y la resolución de la Cámara de Representantes, no haciendo lugar a la acusación ante el Senado por violación de la Constitución al citado legislador, constituyen graves desconocimientos de fundamentales principios de la Constitución, tal como se expresa en el mensaje enviado en la fecha por el Poder Ejecutivo a la Asamblea General. Este es el desafuero que se solicitó del senador Enrique Erro, senador del Frente Amplio, que estaba en ese momento, Erro se salvó porque estaba en Buenos Aires, ¿no? Pero se solicitaba el desafuero. Ahora, basta con que el Poder Ejecutivo solicite el desafuero de un senador y que se le niegue con todo derecho, como lo hizo el Senado de la República, y no lo considere con todo derecho también como lo hizo la Cámara de Representantes en ese momento. Basta con eso, con ese argumento para disolver las cámaras, claro, para terminar con la democracia. Sí. Eso creo que fue como el último eslabón y más débil de toda una cadena, un collar de perlas que se venían dando. Exacto. Todo y ese fue el motivo ya el más endeble tal vez, porque el desafuero de Erro, que venía siendo reclamado por su presunta vinculación con los grupos sediciosos de la época, y al no votarse fue como lo que motivó, ¿no? Es el leve argumento, el débil argumento, ¿no? Ahora bien, hay una cosa que es interesante también en todo este panorama, y es lo que estábamos hablando con Diego acá, con Diego Hernández, que se veía venir el golpe. El golpe era una cuestión que era de
de muy escaso tiempo que se desencadenara. Y ocurrió el 27 de junio. Ahora, ¿qué papel jugó el presidente de la República de aquel entonces? Juan María Bordaberry. Porque Bordaberry ese mismo día pronuncia un discurso donde se pone en una situación en la cual no anuncia que esto vaya a hacer lo que fue. Bordaberry dice que va a respetar los derechos, que va a respetar los plazos constitucionales y que lo hace ante una situación de una emergencia. Él consideraba así. Pero Bordaberry era lo que realmente votó la gente del Partido Colorado en 1971. Les decían el rabanito. Bueno, ¿te acuerdas? Porque sí, era blanco por dentro y colorado por fuera. No, sí, un error también, porque Bordaberry siempre fue colorado. Pero había participado Bordaberry con los ruralistas. Claro, Bordaberry era hijo de don Domingo Bordaberry. Juan María era hijo de don Domingo Bordaberry, que fue un senador colorado, del grupo del diario El Día, además eran colorados. Era uno de los principales del movimiento ruralista. Y Juan María Bordaberry, que era colorado, cuando se arma el arreglo entre el ruralismo y el sector herrerista, él ingresa al Senado, pero como un ruralista no blanco. Y está solamente 2 años en el Senado, y renuncia después, se va. Así que Bordaberry era colorado. No se lo saquen tampoco, ¿no? Claro. Hay una cosa interesante, y es que Bordaberry no era un demócrata como se podía sospechar que fuera una persona que participara en el acontecimiento político con la figura que fue de candidato a la presidencia de la República. Bordaberry aparece descubriéndose después que tenía otras ideas, no era un demócrata convencido. ¿Ustedes saben que Bordaberry era monárquico? No te pongas cara de sorpresa. No, de eso no, pero sí que tenía, como dijo Rodríguez Labruna, tenía ideas similares a Mussolini, ¿no? Bordaberry era un individuo de profunda fe religiosa, católico. Sí. Eso no tiene nada que ver con la religión, lo que estoy diciendo, es simplemente el pensamiento de él, que él lo escribió además, ¿no? Él era partidario del carlismo. El carlismo era un movimiento que se inició en España en 1833, cuando muere Fernando VII, el rey Fernando VII, y se produce la sucesión al trono de España. Se hizo por una hija de Fernando VII con María Cristina de Nápoles, que era Isabel, fue la reina, pero aspiraba a ese mismo trono Carlos, un hermano menor de Fernando VII, que sostenían que era el que a quien le correspondía. Situado en Navarra, el movimiento que propone a Carlos, de ahí el nombre de carlista, es un grupo que se manifiesta como de profunda religiosidad, de muy conservador. Hoy se le dirían de extrema derecha, pero en ese momento yo diría que era un grupo conservador enraizado en las más profundas tradiciones, que inclusive se remontan al medioevo. Y se produce la primera guerra carlista. Entonces después hubo otra, 40 años después, y después hubo otra más. Guerras que pretendían talar a los reales sucesores de
de Carlos, y no prosperó. Pero él estaba adherido a esa corriente. Esa corriente, ellos sostenían un tríptico que era Dios, Patria, Rey. Y él tenía la idea entroncada en el pensamiento de Primo de Rivera, el fundador de la Falange Española. La Falange Española era un movimiento fascista, de corte fascista, bueno, digamos, ¿no? ¿te acordás que había... La falangista era una cosa... Dios, patria y familia, aquellos que manifestaban por las calles. Eso es tradición, familia y propiedad. Sí. Que uno los veía uniformados de negro en las marchas, ¿no? Así. Fue un movimiento que anduvo también en esos tiempos. Pero en este caso la concepción de él era fascista, emparentada con el pensamiento de Mussolini, exactamente, pero fundamentalmente con el de Manuel Primo de Rivera, porque él se situaba más en el panorama español, vasco español. Los navarros son vascos también, ¿no? Pero en fin, esto era el pensamiento de Bordaberry. Ahora, Bordaberry, ¿qué quería después? ¿Qué quiso después? Y quiso disolver los partidos, no. En ese momento, lo primero que él hace ahora es suspender a los partidos políticos. Claro, pero después lo quería eliminar con aquella iniciativa. Exactamente. Claro. Y ahí hay una diferencia, porque el 12 de junio de 1976 los militares desplazan a Bordaberry del poder. O sea que todo aquella comunión que se había creado en ese momento del 27 de junio, luego desaparece. ¿Cuáles fueron las diferencias? Yo te las voy a leer acá. Dice, aprobación por Bordaberry era aprobación y vigencia de una nueva constitución en marzo de 1977 sin que medie ratificación popular. Es de esencia que todo, Alexis, que toda modificación de la constitución tenga el respaldo popular. Está establecido en todos los procedimientos de reforma constitucional. Él lo omite. Y vamos a ver bien por qué. Ahí los militares dicen que no, que cualquier reforma constitucional que se haga tenía que contar con el plebiscito, con el apoyo popular. Ahí es que se llega después al del 80, ¿verdad? Al del 80, exacto. Después otro. Bordaberry dice, eliminación de los partidos políticos y su sustitución por corrientes de opinión. En tanto que los militares sostienen mantención de los partidos políticos con retorno al Parlamento y juntas departamentales y más tarde con acceso al Poder Ejecutivo. La diferencia... Es decir, que los militares eran menos dictadores que Bordaberry. Porque ahí después vamos a ver un poco por qué también. Porque Bordaberry quería un estado definitivo con otro fundamento, con el fundamento que decía yo de la Falange y del fascismo italiano. Pero los militares lo que querían cuando se instalaron la dictadura era salvar la situación que ahora vamos a comentar. Después Bordaberry dice, en desacuerdo con proscribir al personal político por ser innecesario e inoportuno, y deben eliminarse los partidos políticos. En tanto que los militares dice, es necesario proscribir al personal político por ser responsables de la crisis y la subversión de los partidos políticos, deben seguir existiendo. Bordaberry dice, las Fuerzas Armadas son el sustento del gobierno, pero no deben participar en la conducción política. Y los militares dicen, las Fuerzas Armadas son el sustento del gobierno y además deben participar en la conducción política. ¿Cuál era un poco la diferencia? Ahí entonces? Se dividieron las aguas. Ahí está. Bordaberry lo que quería era la perpetuidad de un Estado de corte falangista y fascista. Los militares habían traído la dictadura porque se había llegado a un punto en el cual, con excesos de fuerza y de tortura y de muertes, la situación se les caía, el cielo se les caía arriba. En el tiempo que los militares dan el golpe,
Los tupamaros estaban todos presos, ya no se justificaba porque no era una lucha contra. Lo que pasa que, claro, contra, como dicen, de la sedición y el ejército, sino que ya estaban todos presos en el 72, porque ya estaba colaborando lo que pasa fueron más allá de aquella colaboración que le pidió tras que dejó en ridículo cuando fugaron aquellos todos los 100 y pico de presos del Punta Carretas y la policía. Entonces ahí el Parlamento vota que en la guerra interna, estamos en un estado de guerra interno en el cual el ejército se hace cargo de esa lucha, ¿no? Y a partir de ese momento cada vez va ganando más poder y respaldado de cierta manera por la población que estaba cansada de esa lucha de atentado, de secuestro, de muerte. Entonces ellos se vieron ensalzados de que podían dominar el país. Por eso se le pregunta a algunos si en el año 76 se hubieran ido, cuando sacan a Bordaberry y llaman a elecciones. Sí. ¿Qué hubiera pasado? Bien, exactamente así. Alexis, los militares ya en junio del 73 tenían a todos los militares presos, ¿no? A los tupamaros presos, o sea que no hubo ya, la lucha ya se había terminado. Pero quedaban torturas y muertes. Y eso, en un Estado de Derecho más acá o más allá, se iba a saber, había que tapar. Y eso fue un poco lo que ocurrió. Pero, ¿qué sucede? Que después se desata otra fuerza que no se esperaba por lo menos no se vislumbraba, que fue el avance de la dictadura hacia la violación total de derechos humanos. Y ahí es donde se agravó la situación. Yo creo que en el caso de Bordaberry, cuyo fin fue hasta junio del 76, que era la fecha año en el que iban a haber las elecciones, ¿no? Pero no aguantaron, lo sacaron. Lo sacaron por estas razones. Además, ¿te acordás que habían algunos miembros del ejército que tenían aspiraciones políticas? Por supuesto. Incluso Badora, ahora se me escapa algún otro que a ver dónde iban a colocarse, ¿no? Bueno, después Álvarez, ¿no? Incluso el Goyo. Claro, incluso el Goyo. Bueno, yo creo que hay unas cosas ahí que, como yo mencioné lo del carlismo, yo te voy a dar una lectura de unas palabras textuales de Bordaberry porque vale la pena ver este texto de Bordaberry. Dice, Bordaberry afirma que las sociedades diseñadas por el arbitrio inestable del hombre caen frecuentemente en puntos críticos que, cuando llegan a ser insoportables a falta de Dios, no tienen doctrina que les dé esperanza. Luego dice que cuando califica a una sociedad democrática de conjunto inorgánico, carente de posibilidades de restablecimiento del orden. Esta era una idea de Bordaberry. Ahora, yo digo, también, si Bordaberry hubiera tenido mayor fuerza con respecto de los militares, mayor influencia, hubiéramos tenido un Estado totalitario incluido. No es lo mismo una dictadura como la que tuvimos, con todos los problemas y el drama que fue, que hubiéramos tenido la instalación de un Estado totalitario como lo concebía Bordaberry. O sea que era peor. Aquí es al revés. El remedio sí es mejor que la enfermedad. Porque veo que siempre se dice, fue peor el remedio que la enfermedad. Aquí el remedio sí fue mejor que la enfermedad. Mejor en este sentido, ¿viste? No tampoco no fue una gran solución, ¿no? Claro. Pero fue más suave.
porque se podía vislumbrar un tiempo que finalizara, pero con un Estado totalitario, que no es lo mismo que una vulgar dictadura militar. El Estado totalitario es algo que se entroniza, es en toda, totalitario viene de total. El Estado abarca la totalidad de la sociedad, el manejo total de todo, del resto de la sociedad. Es un problema. Nos estamos quedando sin tiempo. Es un título fuerte este que deja ahí picando arriba de la mesa, ¿no? Porque cuando todos acá estamos hablando de que cayeron las instituciones democráticas, que el gobierno de facto, que la dictadura, todo lo que hemos podido leer o lo que nos hemos informado, y decir, es como decir, estábamos entre la espada y la pared, y estábamos entre dos. Y era más complicado si no caía, capaz, porque Bordaberry tenía según estos documentos que usted maneja y la opinión que usted maneja, tenía un sentido totalitario que iba a ser mucho peor, quizás. En mi concepto, sí. En mi concepto, sí, porque un Estado totalitario es muy difícil sacárselo de arriba. En tanto que la dictadura militar tenía, como vimos después, inclusive tuvo la pretensión de legitimarse a través de un proyecto de reforma constitucional que era el cual todos estuvimos en contra, porque también contradecía el espíritu democrático, pero dejaba la posibilidad, claro, había una luz en el horizonte de una salida, exactamente. Ahora yo le pregunto, en una especie de ping-pong cortito, esa mañana cuando sintió las marchas y sabía lo que tenía en su concepto, lo que tenía el país con Bordaberry, en determinado momento ¿sintió alivio? No, en absoluto. Entre otras cosas te voy a decir que... Porque veo que hay gente que dice, no, hay gente que apoyaba a los militares, que después con el tiempo se fue dando cuenta de lo que era. No, para nada. No era el caso mío. Yo lo que estoy diciendo... Porque usted tenía muy claro lo que era Bordaberry. Lo que estoy diciendo es que los militares eran malos, pero que Bordaberry era peor. Ahí está. Ahí va. Ahí quedó clarito. Esa es la cosa. Ese es el concepto. Ese es el concepto. ¿Por qué? Porque uno era, como ocurrió, que fue transitorio en la vida del país, fueron 12 años duros, difíciles, que no parecía que no pasaban nunca, pero pasaron, iban a pasar. Lo de Bordaberry era un estado definitivo. Los gobiernos totalitarios, usted dice que es muy difícil. No tienen fecha de caducidad. No tienen fecha de caducidad. Es lo que pasa con algunos países, experiencias. ¿Pero por qué se cayó el régimen fascista? ¿Porque entró a la guerra? ¿Por qué se cayó el régimen nazi? El nacionalsocialismo alemán. Porque entró en guerra. El de la Unión Soviética, que es también un estado totalitario, se derrumbó por problemas internos de economía, en fin, por una serie de contradicciones internas en el sustento del régimen, pero de haber no incurrido en determinados errores, se hubiera perpetuado, digo, porque al dominar toda la vida de la sociedad es muy difícil escapar, porque entre otras cosas, no hay luz en el horizonte. No hay luz en el horizonte, no hay libertad de prensa, no hay formación de un pensamiento libre. La concepción de Bordaberry era de eliminar, él era enemigo del iluminismo del siglo XVIII, que había engendrado, según él, al liberalismo y al marxismo. El liberalismo es la filosofía que nosotros todos tenemos. Ojo que no me estoy refiriendo al liberalismo económico, sino al liberalismo político, el verdadero sentido. Le hago una cortita, capaz que es una de las del final. Usted que vivió esa época, que vivió lo que se vivía en nuestro país, cómo se desencadenó y cómo terminó, y cuando hoy decimos nunca más, ¿usted cree que en los tiempos que corren puede haber caldo de cultivo para que vuelva a haber una dictadura en nuestro país, o pueden haber cuestiones que usted dice, si dejamos crecer esto, podemos caminar hacia un destino similar, o no, o ya a esta altura hay cuestiones que podríamos decir de que están acabadas? Tú sabes que antes del golpe del 73, nosotros veníamos de 40 años hacia atrás del golpe de Estado de Terra, que fue una dictadura muchísimo, le llamaban la dicta blanda en vez de la dictadura, no era lo mismo, ¿no?
pero se pensó que nunca más iba a haber acá en el país un golpe. Los hechos, cuando se vienen dando de determinada manera y no se advierte que hay que tener mucho cuidado y que el verdadero sustento de un país republicano y democrático es la libertad y son los partidos políticos, que los partidos políticos tienen que ser fuertes, expresarse con responsabilidad, pero con total libertad. Esa es la base de la democracia. El descreimiento de la gente a los partidos políticos es un caldo de cultivo, ¿no? Sí, porque también en eso también hubo otro hecho, Diego, que fue que se insistiera en que había determinados descréditos por esto, por lo otro, por explotar determinadas situaciones que eran contrarias al sistema político y presentarlas como que eran la causa de los problemas que existían. Realmente no era tan así. No creo que sea tan así. Hoy lo que tenemos que hacer es cuidar celosamente la libertad, los partidos políticos y las instituciones basadas en un Estado de Derecho, en la Constitución de la República. No creo de momento que uno pueda vislumbrar nada. El país tiene una vida normal, institucional, ejemplar, reconocida internacionalmente, pero además la vivimos nosotros, en el respeto más allá de las diferencias políticas y a veces algunos excesos que se cometen en alguna perborragia algunos, pero estas son cosas que no dañan al sistema. Muy bien. Es un sistema de libertad. Muy bien, Pepe Rapetti, te agradecemos muchísimo por recordar algunos pasajes en el día del golpe, ¿no? Hace 50 años de esa instancia y cómo se vivió y bueno, todo. Habría mucho más que hablar porque después el proceso fue largo y fue la lucha clandestina, ¿no? De muchos dirigentes. Exacto, una memoria prodigiosa que tiene. Hay muchas cosas, ¿verdad?, para poder recordar y hablar, pero darle el significado que tiene. Mucha gente hoy gente que no vivió naturalmente esos acontecimientos hace 50 años, uno lo vivió porque es viejo, pero hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy responsable en una democracia de la libertad que se tiene. Es un don muy preciado, costó mucha sangre. El siglo XIX nosotros pasamos de guerras civiles permanentes y en acontecimientos terribles como lo que ocurrió con todos los prolegómenos de la guerra del Paraguay, las guerras civiles que tuvimos, las dictaduras, y eso yo creo que templó un poco el verdadero sentir de los uruguayos, respetando los derechos de los individuos, que son fundamentales. Si nosotros no nos queremos a nosotros mismos, ¿quién? Exacto. Muy bien, muchas gracias, Pepe. A ustedes.